en presencia del Señor, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado a tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para orar rectamente y gozar siempre de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. A nuestra Madre le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Apóstol Pablo, patrón del Concilio de Cristiandad, ruega por nosotros. Eduardo Bonín, intercede por nosotros. Buenas tardes, buenas noches, amigos. Permítame presentarme para el amigo que no me conoce. Mi nombre es Julio Rivera Aparcana, soy del cursillo número 10 de la diócesis de Caraballo, de Lima, Perú. Casado con Karen Meléndez Guevara, también cursillista, bendecido con dos hermosos hijos, Ariana de 16 años y Estefano de 14 años. Dos bellos regalos que me dio el Señor para demostrarme su amor. El rollo o la reflexión, como nos dijo nuestro amigo José, que les voy a presentar o compartir el día de hoy, es persona, personaje, personalidad. Se dice, la personalidad tiene como propósito definir rasgos únicos de una persona, mientras que el personaje tiene como propósito cumplir una función específica en una obra de ficción. En esta vida siempre hay decisiones y opciones. En el momento que Cristo me llamó, yo había perdido mi familia por mi ser de persona, por mis actitudes, y entendí que en estos 3 días de mi cursillo que tenía que tener en claro que el vacío que sentía siempre estaría en mi persona, rondando. Claro que es Dios quien iba a llenar mi vida y mi historia. Es Él quien puede darle sentido a mi vida. Pero también me tocaba entender que en esta vida no puedo tenerlo todo. Y tenía que aprender a vivir con la sensación de vacío que muchas veces aparece en cada uno de nosotros. Los psicólogos llaman a esto castración, que significa que ningún ser humano está completo. A todos nos falta algo en la vida. Y es ahí y desde ahí que se entiende cuando alguien te dice, parece que a ti nada te cae bien. Uno siempre intenta tapar la falta, la necesidad, el vacío, con algo o con alguien para que no duela. Cuando yo viví mi cursillo entendí que la persona es el eje de nuestra inquietud, que entendemos a la persona como un ser para el amor. Cuando yo me enamoré de la persona que ahora es mi esposa, le soy sincero, solo me fijé en sus virtudes y en su belleza física. Y el amor de verdad es lo contrario. Es reconocer la imperfección, porque asumo que ese otro ser es imperfecto. Es aceptar a la persona con todos sus defectos. A veces para enamorarnos buscamos a personas que tengan unas características concretas, como a la carta, que piensen como yo, que le guste las mismas cosas que a mí, que tenga el mismo sentido del humor, porque en el fondo no queremos asumir riesgos. Cuando idealizamos el amor, ponemos en el otro todo lo que queremos ver. El tema aquí es si nos enamoramos de la persona o nos enamoramos de la imagen perfecta, es decir, del personaje o de la personalidad que nos hacemos de esa persona. Y entonces allí sí les diré que le pasará como a muchas personas, que terminan su relación varias veces, porque ese ideal de persona morirá tarde o temprano. Eso me pasó. Pero gracias al Señor tuve ese encuentro maravilloso en el que me hablaron de al ser persona, porque hasta ese momento yo era un alejado del Evangelio, porque a pesar de haber realizado mis sacramentos nunca lo había entendido, y tampoco las personas que vivían la religión muy fervorosamente cerca de mí no habían logrado transmitirme a través de su testimonio de ser persona y de la amistad, que el amor que buscaba estaba gracias a Cristo a mi alcance, dentro de mí mismo y en mis semejantes. Yo creo que para mí y para muchos que desconocen esa realidad, que el ser de la persona es el reflejo de la expresión y el brillo de la intención concreta de Dios sobre un ser humano. Cuando asumí que me faltaba algo en la vida y cuando tuve claro que todo lo que tenía no me llenaba, porque en ese momento estaba de vuelta soltero, dueño de mi espacio y de mi soledad, ahí apareció el punto clave, salir a buscar. ¿Qué cosa? Eso es bueno, dije. Este es el punto en el que me quiero meter.
Comenzar a buscar en mí y por mí lo que tenía o lo que quería verdaderamente en mi vida. Era conocerme. Comencé a estudiar mi ser, mi carácter, mi autoestima, mi orgullo, mi soberbia, mi indiferencia, mi prepotencia, mis actitudes y mi paciencia, mi tolerancia a la frustración. Y eso no es fácil. Saben, cuestionarse cada cosa que hacía diariamente para mí era bastante para poder ir mejorando. Todos los días reflexionaba sobre mi día. ¿Por qué actué así ante esta persona o en ese momento? Porque para mí hubiera sido muy fácil decir que ella era un cristiano, porque ya había tenido un encuentro con el Señor. Yo creo que muchas personas que cuando han vivido un cursillo o un retiro, ya son santos. Ahora comienza a aparecer el personaje de que son mejores personas. Se vuelven muy piadosas porque el Señor ya obró en ellas, o mejor dicho, se ponen el traje, pero que no es a su medida, y crean todo un personaje. Eduardo Bonín decía que era un principiante de ser cristiano, porque transparentar un Cristo vivo, amigo, alegre, que acompaña, es muy difícil. Primero es conocerte para poder ir cambiando y fortaleciendo tu ser, tu fe, por la gracia de Dios. Pero si salimos y preguntamos, nunca se encontraron, no han tenido el placer de verse. Nadie puede conocer a Dios si no se conoce antes a sí mismo. ¿Cómo eres en realidad? ¿Cómo te ven los demás? ¿O cómo crees tú que te ven? Gracias a mi vivencia en el movimiento, a mi perseverancia, a mi reunión de grupo y a mis ultrellas, aprendí por el carisma fundacional que ser uno mismo es la única manera de sentirse de verdad persona. Cuando más seas tú mismo, más dependerá de ti tu felicidad y menos de los demás, de los acontecimientos y de las cosas. Cuando uno empieza a conocerse, se abre la puerta de la dimensión del equilibrio, ni siquiera sospechada hasta entonces. El autoconocimiento es un proceso forzosamente largo y gradual, ya que consiste en destruir mis autoengaños, superar mis justificaciones y pretextos falaces, y experimentar el dolor de quitarse las máscaras. Autoconocerse es como ir atravesando nuestro cuerpo desde la piel hasta el centro inmaterial de nosotros mismos. Pero es la única posibilidad para estar mejor en beneficio propio y ajeno. Habrá para ello que resolver ambivalencias, esclarecer tendencias neuróticas, superar contradicciones y conflictos internos, poner en tela de juicio nuestro yo idealizado y lo difícil que es eliminar lo que has creado durante tantos años. El que entra en sí mismo experimenta la necesidad de ir consiguiendo ser sí mismo, de ir venciendo sus mentiras y obstáculos, que normalmente son la soberbia, la ambición, el egoísmo, el orgullo, la indiferencia. Lo más urgente es que cada uno intente ganar el espacio interior de sí mismo, donde está situado el reino de Dios. Y es un requisito indispensable para adquirir la dignidad de ser cristiano. Pero ahora si preguntamos a los amigos que hicieron cursillo, muchos no lo entendieron. Nunca se estudiaron a pesar que fue lo primero que se les dice en el rollo estudio. Solo algunos se preocuparon de aprenderse la Biblia y de estar metidos en una parroquia, buscando la aprobación del sacerdote. Y cursillo se trata de evangelizar con tu testimonio de ser persona, en tus ambientes, a lo más alejados, y no de hacer catequesis, para decir que cambiaron, que ahora son santos porque vivieron los 3 días de cursillo. Y leyeron, pues, por supuesto, unas hojas de la Biblia, y comenzáronse a llamar a todos hermanitos, de colores y amén. Lo veo mucho en mi país, y de muchos lados por las redes sociales. El impulso que le dio el cursillo tiene que manifestarlo el cursillista en la forma más simple, como vive en sus ambientes, diariamente, en la forma más normal. Ello hace que solo su intención le distinga de los otros. Y aún esto, sin caracterizarlo de forma netamente destacada. No entendieron lo que nuestro amigo Eduardo nos dejó, que ser persona es una realidad siempre abierta a la facultad de serlo más y de serlo mejor. Que el cursillo propicia que la persona emerja, se concientice, se dinamice, creyendo la verdad y posibilitando el bien en la amistad. Yo no sabía, como muchas personas, que sí era capaz de amar y digno de ser armado, limitado, condicionado y parte integrante de un todo. En el cursillo como persona descubrí mi valor por ser persona, por mi capacidad de amar. Y si me dicen que soy un santo, sé que no es verdad. Yo conozco mis límites, mis debilidades, mis egoísmos, mis vanidades.
Si me dicen que soy una porquería, también sé que eso no es cierto. Prefiero mirarme con la mirada del Señor. Él no ignora mis límites y mis debilidades, porque me ama y me conoce muy bien. Todo lo bueno que Él puso en mí, Él comprende, espera, alienta, invita, anima. Así quiero mirarme a mí mismo para no depender de los elogios o de las aprobaciones de los demás, pero también para no dejarme voltear por las críticas e incomprensiones, como lo era antes con mi personaje de poder o tener o saber, porque yo me creía más odontólogo que persona, porque confundí sistemáticamente mi patrimonio personal con mi patrimonio físico, me creía bello, cultural, porque era profesional y acabé renunciando a mi ser de persona. Cada uno, es decir, cada persona es fuente individual y permanente de valores vivos. Ser persona es alguien singular, único, irrepetible, incanjeable, intransferible, abierto a su propio valor y al de los demás, con percepción crítica para darse cuenta de los valores que valora y sus propios éxitos y fracasos. Los cursivos de cristiandad han nacido por la gracia de Dios que instiló en Eduardo su carisma con el expreso propósito de ser un movimiento, no una organización, y rechaza por consiguiente cualquier forma de masificación. Lastimosamente, en muchos lugares y en mi país, solo les interesan los cursillos para llenar las parroquias de gente. No se preocupan por la persona. El concepto de persona es sin duda uno de los componentes esenciales del pensamiento fundacional de cursillos. Los cursillos con el carisma fundacional quieren ser un movimiento que mueva por dentro a la persona hacia la verdad, que le puede motivar, orientar y planificar. A veces muchos juzgamos desde afuera y eso no se puede hacer, porque el hombre es lo que es, su intención, y la intención jamás podremos conocerla si la persona quien encarna no se nos abre y le expresa en la trayectoria de su dirección voluntaria y reflexiva. Eduardo nos dice, la punta que apunta a la punta más interior de una persona jamás puede ser no ya vista, pero ni siquiera interpretada por nadie más que por el mismo o el propio interesado. La persona es un valor por sí misma que hemos de tener siempre en cuenta y valorar. He visto muchas personas metidas en las iglesias casi a diario con el personaje de píos o beatos. Algunos llegan a ser hasta ministros de Eucaristía. Otros en el mismo movimiento, que son bastante píos y quieren estar en todos los equipos. Y se jactan de que han ido a 10 o 20 cursillos como dirigentes. Pero que cuando se sienten atacados, vulnerados, o no se hacen las cosas como ellos dicen, se muestran o revelan más y mejor en sus reacciones que en sus acciones, su ser de persona. Su manera de reaccionar ante un éxito, un fracaso, un acontecimiento, evidencia cómo es de verdad. Y el personaje del hermanito bueno santo desaparece, alejando así a aquel amigo que vivió un cursillo. Más importante, pues, que la acción es la reacción que se produce en el interior de la persona. El cursillo actúa en la persona como un fermento, que fermenta el vivir, dilata y ensancha la visión, fundamenta y afirma la convicción, motiva y estimula la decisión, y hace grata y atractiva la constancia. Pues esto me pasó como les comenté cuando comencé a ver mi ser. Había muchas cosas que cambiar en mi carácter, en mi personalidad, pero no para aparentar, sino por convicción. Esos cambios logrados por la gracia de Dios permitieron que recupere a mi familia. Y como todos sabemos, el cursillo ha posibilitado que muchos hombres y mujeres, millones de todos ellos, en los 5 continentes hayan conocido el valor de personas, de ser personas, y dejar de ser simples individuos. El hombre es más hombre por la actitud que adopta frente a lo que no puede que por lo que puede. La persona suscita admiración. Ser persona y serlo de manera consciente exige, requiere y reclama estar pendiente de algo o de alguien, con ojo avisor, despierto y con las manos al volante de su vivir, para darse cuenta de lo que sucede. Estar pendiente capacita a la persona para afrontar la existencia, poniendo en juego todas sus virtualidades. Sin embargo, el hombre opta muchas veces por ser dependiente o independiente, con lo cual se sitúa en la sumisión o en la rebeldía. Les cuento, Cursillo me permitió conocer a varios amigos, unos personalmente, otros virtualmente. Nunca hablamos de la Biblia ni de oraciones. Solo conversamos de lo que vivimos. Y al conocer su persona y sabiendo, disculpen ustedes un ratito,
Y sabiendo lo que están viviendo y por las cosas tan duras que están pasando, me sorprenden y causan una admiración, la fuerza de su fe, su confianza en el Señor, su actitud ante las dificultades. Siempre mostrando una sonrisa, una alegría encantadora, que si yo realmente estuviera en sus zapatos, de repente me sentiría derrumbado. En cambio, ellos, atentos a los más pequeños detalles. Un día llamé a una amiga, según yo, para animarla y darle fuerza por los momentos que estaba pasando. Pero esta persona me cambió el sentido, porque su ser de persona, al que salieron animando, fue a mí. Lloré por ver su calidad de ser de esta amiga. Y ahí entendí perfectamente lo que es transparentar a un Cristo vivo, amigo, que acompaña. Solo con su ser de persona, sus actitudes y aptitudes, me arrastró más que si me hubiera leído una lectura bíblica, que quizás no la hubiera entendido. El personaje causa envidia a los iguales y admiración a los tontos. El personaje, si no es controlado, se come la persona. ¿Cuánta razón hay en esto y cuánto de nosotros dejamos más y mucho mejor? No nos damos cuenta que la persona vale más que el personaje que estamos llamados a representar en el gran teatro del mundo. Antes que yo viera mi cursillo, mi personaje era el odontólogo orgulloso, creído, indiferente, pedante, con muy pocos amigos, porque solo buscaba fama o fortuna, pero como persona no valía nada. Después de vivirlo, el cambio de mi persona y mi personalidad en un principio fue juzgado por muchos, hasta por mi propia familia, porque no podían creer que Julio ha cambiado. El estudio de mi ser, el cambio de mis actitudes y aptitudes, y por la gracia de Dios, poco a poco, permitió que se fuera abriendo mi corazón, mi sensibilidad, ante los más pequeños detalles que el Señor me enviaba, ayudándome en mi caminar. Y todos los días sigo en esa lucha constante de mi propio ser, de mi propio interior. Es único y es hermoso, pero estaba sepultado debajo de tantas preocupaciones por aparentar y por ser reconocido. Así, por brindar una imagen a los otros, terminé renunciando a mi propio ser, y de esa manera no es posible tener paz, porque uno no está en paz consigo mismo. Uno tiene derecho a ser como es y ser diferente, y para eso tenía que alcanzar una clara sinceridad con mi propia conciencia, sin esconderme nada y aceptar mi verdadero ser, aunque a los demás no les guste. Pero en realidad, cuando uno está en paz con uno mismo, creo que termina mostrando espontáneamente su belleza interior. Cuando el Señor nos permite, siempre somos más importantes que nuestro rol. De ahí que uno puede a veces darse cuenta de que hay más personas en un empleado de limpieza de una clínica que el médico dueño de esta clínica. Cuando la persona es vértebra, influye en el grupo y en la comunidad y en el mundo con su normal espectro de identidad coherente, desplegando su capacidad de amor, comprensión, perdón, posibilitando lo posible y pidiendo a Dios lo imposible. No sé si a ustedes les ha pasado o han visto, pero hay muchos padres de familia que siempre muestran o aparentan ser los padres perfectos, correctos, muy disciplinados, pero que en su hogar es todo lo contrario. Algunos no muestran cariño, no abrazan ni besan, y ni siquiera lo más fácil decirle te amo a un hijo. Sobre todo a los varones. Acá en el Perú, a los hombres les cuesta mucho mostrar sus sentimientos. Una vez con un grupo de amigos les pregunté si ellos abrazaban o besaban a sus hijos, o les dicen te amo, y la respuesta fue no. Y cuando les pregunté por qué no, no tuvieron respuesta, no sabían por qué. Uno de ellos me respondió, porque si haces eso pierdes el respeto, me dijo. Wow, dije. Entonces es más fácil mostrar ese personaje del padre que manda, del hombre rudo, macho, fuerte, indolente, que solo ordena, al que hay que tenerle miedo. De igual manera pasa con las mujeres, que tienen un trato muy diferente con sus hijas, donde no hay un respeto hacia el hijo y una comunicación asertiva, solo porque de esa manera pueden controlarlos y las hijas no sean el que dirán de los vecinos. Esto es porque no se ve al hijo como persona, sino como un ser que tiene que obedecer y aceptar lo que los padres decidan o impongan.
pero sin embargo a otras personas sí, se los trata de otra manera, con amor, con respeto, mostrándoles mucha diferencia. Y con esto no quiero generalizar, pero se ve muy a menudo, es algo que a muchos les cuesta superar cuando tienes que mostrar tu ser de persona en tu familia, donde no puedes mostrar el personaje de santo, porque ellos conocen tus acciones y tus reacciones, tal como es tu persona. A veces decimos por qué el movimiento se está envejeciendo. De repente será porque nosotros no estamos trabajando nuestro ser de persona, y menos en nuestros hogares. Queremos imponer nuestra religión, y ellos no aceptan, porque ven solo el personaje pío, y no a la persona que con sus actitudes y aptitudes transparenten a un Cristo vivo, amigo, que acompaña, que escucha. Todos, hombres y mujeres, somos iguales, pero uno más que otros. Uno es, al otro le duele no ser, y aquel quiere ser. De la creación, el hombre y la mujer es sustancialmente el mismo. Huye de sus miedos y va hacia sus aspiraciones. La conciencia perenne de esta alternativa es lo que le hace esencialmente hombre. Le da la facultad de poder pasar de individuo a persona y de sentirse frustrado cuando se desvía de su trayectoria personal, que le conduce a su concreta y específica plenitud. Sentirse amado y poder amar, ser fuerte, hábil, útil, con fortaleza activa y pasiva, hábil con actitud y aptitud, útil para servir a los otros y servirse a sí mismo. Y siempre con conciencia de singularidad, originalidad, creatividad. Cuando se habla de ser singular, no es singularizarse. Originalidad y creatividad no quiere decir protagonismos. Los hombres que se contentan con comos, meros indicadores de un posible causa de realización, solamente pueden obedecer normas. Lastimosamente, es lo que está sucediendo en muchas diócesis del mundo. En cambio, aquellos a quienes inquieta el porqué son capaces de encarnar criterios. Los primeros saben dar cuenta de las cosas externas a ellos mismos. Los otros saben darse cuenta en un acto de apropiación del problema. Las inquietudes, las inquietudes de las personas, al no hallar cauce para su formulación, expresión y comunicación, se avinagran, se pudren, se distorsionan. Es lo que pasa en muchos movimientos de cursillos, ya que no ven a la persona, porque en el fondo del fondo, lo que cada persona quiere es ser tomada en serio. Quien no considera ni respeta lo que puede haber de verdad y de profundidad en otra persona de sentimiento opuesto, no es una persona cabal. Allí donde el espíritu no puede comprender, debe presentir, y donde no puede presentir, debe creer. Para mí lo mejor de la persona es que pueda pensar, pero las cosas han llegado a tal extremo que el hombre de hoy parece que solo es feliz cuando no piensa. Nosotros mismos somos nuestra mejor obra. Se dice que un hombre a los 40 años es responsable de la cara que muestra, pero durante toda nuestra vida podemos ir esculpiendo los rasgos que nos configuran como persona. La persona para ejercer de tal debe tener convicción y decisión. La convicción sola produce teóricos, la sola decisión imprudentes. La persona incide en el mundo con su convicción, impulsa su incidencia con su decisión y la mantiene con su disposición. Pero hay que tener mucho cuidado, porque el mundo a su vez incide en la persona, debilitando su convicción, haciéndola dudar de su decisión y fomentando su desorientación. La persona tiene cuatro esquinas interiores. La verdad, que es lo que da sentido a la vida. El bien, que es lo que le da gozo. La amistad, que es lo que le da aliento. El arte, que es la que que es la contemplación de la vida. Y tres esquinas exteriores. El amor, el trabajo y la diversión. En el carisma fundacional, la persona es lo más importante en nuestro movimiento. Si se descuida este aspecto, se desvirtúa su finalidad y se mutilan sus estructuras. Lastimosamente, en muchos lugares no se vive el carisma fundacional que el Espíritu Santo instiló en nuestro amigo Eduardo Bonin. El hombre dependiente no piensa por sí mismo. El independiente suele pensar siempre mal, mientras que la persona vive pendiente de lo demás. El personaje depende del papel que representa. En cambio, la personalidad es independiente, así de lo uno como de lo otro. En cada uno de nosotros existen tres dimensiones, a través de las cuales vamos expresando, traduciendo y transparentando nuestro vivir.
la persona, el personaje y la personalidad. La persona es lo que de verdad se es el reflejo, la expresión y el brillo de la intención concreta de Dios sobre un ser humano. Ser persona es tener convicción, decisión y saber, afirmarlas en la vida. La persona es un qué, un valor absoluto. El personaje es lo que estamos llamados a representar en la vida normal o en las anormalidades que se nos presentan. El personaje expresa, traduce y transparenta el cómo. Cuando el personaje se come a la persona, resulta algo trágico para el mismo hombre y cómico para los demás. La personalidad es la capacidad de no olvidar nunca que se es persona, ni siquiera cuando se tiene que ejercer de personaje. Es la facultad de ser siempre uno mismo, aunque sean distintas las circunstancias. Pero como personas humanas somos la unión de los dos elementos. Los dos elementos son esenciales con su propia dignidad y necesitamos darle la misma atención. Toda persona humana tiene la responsabilidad de cuidar tanto de su cuerpo como de su alma, dándole la atención que cada uno merece. Solamente la persona que razona sobre su vida, sobre su fe, tendrá ese gozo de saber que sus convicciones son realmente suyas. Y si comparte y contrasta además sus reflexiones, sus dudas y sus certezas con sus amigos de reunión de grupo, nadie puede ser persona sin consignar. Ser persona es afirmarse en lo mejor de uno mismo, ante sí mismo, sin perder de vista el parecer de los que le quieren de verdad. Amar lo que se desea, desear lo que se ama. De colores, amigos.